libro de San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20. Estamos escuchando a Marcelo y este es un continuar de lo que dio Marcelo, ¿no? Marcelo estaba hablando allí de la entrega del Señor, de, bueno, los últimos pasos allí para hacer la obra y todo lo que vino, ¿no? Y acá vamos a continuar con algo que nos habla de la resurrección. A ver si ya me copiaron. No, todavía está. Ahí está. San Juan, capítulo 20, versículo 19 y 20 por el momento. Así lo van a tener. Dice la palabra de Dios, capítulo 20, versículo 19 del Evangelio de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Oramos por la palabra, nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias porque nos has dejado tu palabra, tu revelación, esto que para nosotros, Señor, es el alimento espiritual y el cual podemos aprender y el cual podemos caminar, Señor. Rogamos que el Espíritu Santo esté hablando a cada corazón según la necesidad que tengamos, Padre. Te lo pedimos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Recordaba un corito del Cancionero, muy corto, debe ser, no sé si es el más corto, pero uno de los más cortos que hay, que nos dice, todo es posible si puedes creer. El 73 me parece que. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Su palabra es vida. Todo es posible si puedes creer. ¿No? Qué importante es el llamado, ¿no? del Señor. Todo es posible, pero si puedes creer. Y estas palabras nos dan gozo de que podemos alabar al Señor, ¿cierto? Podemos adorarle, pero también nos animan y nos alientan a creer, a confiar, a seguir creyendo y confiando a pesar de los problemas, ¿no? A pesar de las dificultades, porque realmente nos dice el Señor que todo es posible. Pero si podemos creer, y a eso tenemos que ir. El significado de la letra, seguramente este corito sacó de la Biblia esta frase, ¿no? Y muchas veces se convierte en realidad en nuestras vidas. Muchas veces creemos, persistimos en la creencia, tenemos paciencia, esperamos y se hace realidad. El Señor nos da evidencia de que a través de lo que pusimos nuestra fe, Él cumplió. Y eso no debemos dejarlo en el olvido, lo debemos recordar. Si Él cumplió, debemos tenerlo muy fresco en nuestro corazón. No como el pueblo de Dios que olvidó los cumplimientos de Dios, las señales, los prodigios Dios que hizo con su pueblo, los olvidó. Memoria frágil a veces tenemos que acordarnos de eso. Por supuesto que, además de la letra de esta canción, sale de las palabras de Jesús. Así Jesús en el capítulo 9 de Marcos, versículo 23, le va a decir a un hombre desesperado, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Palabra dirigida a un padre de un muchacho endemoniado, desesperado. Habría pasado por todos los lugares buscando una solución para este muchacho, para este hijo, sin encontrarla. Mas, antes de ver a Jesús, antes de pedirle a Jesús por su sanidad o porque lo sacara, él le dice, si puedes hacer algo, le dice a Jesús.
No le dice, sánalo del todo. No, si puedes hacer algo, miren la incredulidad y el deseo de que haga algo. Si puede, algo. El Señor puede hacer todo, no algo. Nunca el Señor hace las cosas a media. Nunca. Él es excelente y las cosas que hace son majestuosas, excelentes. Porque Él es así. Entonces, nunca va a hacer algo a media en nuestra vida. Y este hombre le dice, si puedes hacer algo. Ellos habían estado con los discípulos anteriormente. Si recuerdan, ¿no? No vamos a leer el pasaje por el tiempo. Ellos habían estado con los discípulos. Y le pidieron a los discípulos, mira, tengo... No, no pueden hacer nada. El Señor les llama la atención, los reta. ¿Cómo? Tiene que participar el Señor, ¿no? Con su poder. Fue un angustiado padre con su hijo que parecía un animal rabioso, que estaba desde niño, fue angustiado a él y a contarle esa lucha, a pedirle para encontrar este remedio. Y su fe, que era débil, que trataba de que sea suficiente para creer nuevamente, porque había creído tantas veces y tantas veces tuvo frustración que otra vez más, pero no estaba con cualquiera, estaba con Dios, estaba con el Hijo de Dios. Y también podemos ver el atrevimiento, ¿no? de la valentía, la sinceridad, el nuevamente volver a creer, fíjense la necesidad que tenía el Hijo que otra vez, porque a veces las derrotas nos llevan a bajar los brazos. No, no voy más a ningún lado. No, esto no tiene remedio, ya no voy más, ya me cansé. Dios no espera eso de nosotros. Si tenemos algún problema, eso de bajar los brazos y decir, no, ya me cansé, que pase, eso no es cristiano. Si Dios nos manda algo para que persistamos, para que tengamos paciencia, para que tengamos constancia, es porque Él quiere eso de nosotros. Quiere una fe genuina, fuerte, que en los tiempos de angustia no caiga, no afloje. Por eso, la sinceridad de este hombre y Jesús va a ayudar esa incredulidad. Va a veces, esa incredulidad puede ser criticada. A veces puede ser criticada. A veces las palabras de algún creyente que dice, no, el creyente no se debe permitir dudar. ¿Cómo no se puede permitir dudar a un creyente? En la iglesia, aquellos súper espirituales, aquellos con altura y santidad, te dicen, no existe la posibilidad de dudar con las cosas de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos enseña que siervos de Dios y hombres de Dios aprobados por Dios han dudado. Y para dar un ejemplo, el profeta Elías, un profeta que derrotó a 400 profetas de Baal y huyó de una mujer. Dudó del poder de Dios, porque antes lo tenía el poder de Dios cuando luchó contra los profetas de Baal. ¿Y ahora qué le pasó? Por eso, a veces se dice, ¿cómo estás dudando? ¿O no debes dudar? Sí, debo dudar, y puedo dudar. Y voy a Dios con la duda. El padre le dijo, si puedes hacer algo, hazlo. Era un incrédulo. Pensemos que estaba como tirando y diciendo, bueno, voy a probar otra vez. El Señor con su palabra va directamente a señalar en ese padre lo que tenía que hacer. Mirá, lo que debes hacer es creer. Lo que debes hacer es tener fe. Nada más. Porque
A veces a Dios no es cuestión de preguntarle si Él puede hacer algo o quiere hacer algo. O sea, no es cuestión de decirle, mira, ¿puedes hacer tal cosa? Puede ser todo. La cuestión no está en Él si puede hacer algo o si quiere hacer algo. ¿Sabe dónde está la cuestión? En nosotros. En nosotros está la cuestión si estamos convencidos y creemos por fe que Él lo va a hacer. En nosotros. Nuestra fe mueve la mano de Dios. Nosotros tenemos que estar convencidos y creer que lo que no vemos es lo que puede hacer Dios, como dice Hebreos, ¿no? A veces podemos encontrarnos en mitad del camino de nuestra vida con dudas y también con creer algunas cosas. O sea, tenemos dudas en algo y creemos algunas cosas. Nos pasan cosas, entonces, no, yo tengo fe en Dios, pero dudo de esto. Es como si nos ponemos en la situación de, mira, no, es tan grave lo que me pasa que creo que Dios lo puede hacer, pero tengo dudas que lo pueda hacer ahora con esto, con esta gente, o en mi familia, o en el trabajo. No, no puede cohabitar la duda y la fe. No, o está la fe o está la duda con el Señor. Por eso, a veces se presentan imprevistos en la vida, momentos trágicos, ¿cierto? Momentos difíciles, dolorosos, que no esperamos, pero vienen. Pruebas que se presentan y vienen. Aflicciones, como dice el Señor, que van a venir y no la esperamos. Creemos que no nos toca nunca y nos toca. Y allí está. La duda, por cierto, que se presenta, pasa por el corazón, pasa por la cabeza y está la fe puesta en el Señor. Fe suficiente en el Señor, no la nuestra. La nuestra puede ser un grano de mostaza, como dice el Señor, pero puesta en el poder de Dios, sobra. Sobra. Allí está el tema. ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la tenemos? Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Nunca nos abandona, no desea Él que vivamos divagando entre creer o no creer, entre dudar o no. Él no lo desea eso, pero sabe que está. Sabe que en algún momento dudamos. Y a Él no le podemos mentir, y Él conoce nuestro corazón. Y Él desea que su luz, su sabiduría, alumbre nuestra oscuridad muchas veces. Nuestra confusión desea. ¿Por qué? Porque para Él no hay sombras. Él tiene luz propia. Y esa luz nos quiere dar para que veamos que en nuestras lágrimas está Él presente. Y de eso se trata, que esté Él presente. Que sintamos su presencia. Que no nos sintamos alejados. Cuando sentimos a Dios alejado de nosotros, que se está ocupando de otras cosas o que nos olvidó o que allí está la duda. Allí la fe falta. Allí declinamos, ¿no? La duda nos da la respuesta en la persona de Jesús, en la presencia de Jesús. Él con su presencia nos ayuda en nuestra incredulidad. Estando presente, pero estando presente de verdad, en el sentido de la comunión. De la comunión. En la barca donde estaban los discípulos en el mar, que Jesús estaba durmiendo en la popa, ellos entraron en pánico, desesperados, que se hundían. Y estaba el Señor ahí. Estaba presente, sí, pero no estaba en comunión con ellos. No se acordaron del Señor hasta que lo despertaron. ¿Cómo? Si el Señor estaba con ellos. No es cuestión de que, sí, yo creo, el Señor está conmigo. Es cuestión de la comunión. Es cuestión de la profundidad de la relación. Es cuestión de cómo yo vivo la vida de Cristo. Si la vivo por su palabra, si la vivo en oración, si la vivo en la comunión con los hermanos, en las reuniones, ¿cómo la vivo?
crezco en esa relación con Cristo. ¿Cómo crezco? ¿De qué forma crezco? Cuando más playo sea nuestro crecimiento, más superficial y más difícil va a ser poner fe y no dudar. Cuando más crezcamos a la estatura de Cristo, como dice la palabra de Dios, más fuerte va a ser nuestra fe. Menos daño nos van a hacer las pruebas y las tribulaciones y las dificultades. Vamos a ver el caso de Tomás. Vamos a continuar aquí con Juan, a partir del versículo 24. Allí lo van a ver. Tomás, muy destacado, muy conocido, fue el discípulo que se atrevió a pedirle al Señor pruebas de su resurrección. Miércoles. Él le pidió. Nadie le pidió y él le pidió, ¿eh? ¿Cómo? Tomás. Gracias a Tomás tenemos muchas cosas que nos alientan y nos dan esperanza. Y quizás los otros se escondieron por vergüenza, por la crítica, por lo que sea. Allí tenemos del versículo 24 que continúa al 27, las palabras en rojo son las que habla el Señor Jesús. Tengan en cuenta. Dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué Tomás, ¿no? Qué atrevido Tomás. Pero el Señor, cuando estuvo la primera vez y no vio a Tomás, ya preparó de antemano lo que iba a hacer con Tomás. Porque volvió nuevamente la otra semana sabiendo que Tomás iba a ir. Y a él le apuntó. El Evangelio nos revela que en la resurrección y aparición del Señor a sus seguidores, por supuesto hubo temor, hubo confusión, hubo de todo eso. Fue María, la primera, fue Pedro, fue Juan, todos tuvieron confusión y tuvieron temor y todo eso pasó. Más los otros discípulos que no se dice en la Biblia, pero todos tuvieron sus pruebas y pudieron ver esa realidad. Pudieron ver esa realidad de quién. Cuando el Señor les enseñó, cuando la primera vez que fue a ese lugar donde estaban encerrados, le mostró las manos ahuecadas, le mostró el costado herido. Entonces pudieron ver. Cuando llegó la noche de aquel primer día de semana, estando las puertas cerradas nuevamente, el Señor entró. No le abrieron las puertas, porque él lo podía hacer. Allí sus discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Porque habían muerto al Señor Jesús, lo habían llevado a la muerte, y también a ellos lo iban a llevar a la muerte, lo iban a perseguir. Entonces estaban encerrados por miedo a los judíos. Y puesto en medio, el Señor le da el saludo de la paz. Ahora el versículo 24 nos relata lo siguiente. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio... No, perdón, estoy leyendo el capítulo 21. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, no estaba. Pero Jesús lo esperó después. Yo te voy a encontrar. Y lo encontró. No sabemos la causa porque
Tomás no estaba, pero es probable que por miedo, sabiendo, no fue al lugar. Pero yo pensaba, ¿cuántas veces por estar ausentes que el Señor se presenta perdemos bendiciones? ¿Cuántas veces por no estar con aquellos que se reúnen en el nombre del Señor y se reúnen para alabar al Señor, para honrar al Señor, para adorar al Señor, perdemos la bendición? ¿Cuántas veces? Él perdió la bendición por no estar. Y a veces a nosotros nos puede ocurrir lo mismo, ¿no? A veces por no estar en el momento en que el Señor está presente. En otro momento Jesús le había dado la noticia de su muerte, que su muerte estaba cerca, que se iba a cumplir. ¿Por qué? Sabiendo el temor de ellos, le adelantaba, pero era difícil recibir eso. Él plantaba para el futuro. Vamos a leer, les leo yo, porque no lo tengo ahí en pantalla, capítulo 14 de San Juan. Los primeros 4 versículos dice: el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que yo, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y termina diciendo: ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Dijo Tomás: ¿qué pasó? Otra vez Tomás preguntando. ¿Qué pasa? Dice Tomás. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es a dónde vas? Si no sabemos el camino. Esa es la pregunta de Tomás, ¿no? Esa es la pregunta de Tomás. Y es una pregunta, si se quiere, lógica. Porque si no sabía a dónde iba, si no sabía el camino, ¿cómo va a saber a dónde iba? Y él no lo sabía. Y preguntó de forma lógica esa pregunta. ¿Cómo podemos saber el camino, Señor? Tal vez los otros discípulos pensaron lo mismo, pero ninguno se arriesgó a quedar mal parado, al ser criticado. Porque es difícil a veces, ¿no? Dar la cara y después quedar avergonzado. Pero él lo hizo. A veces también nosotros en las iniciativas nos quedamos en segundo plano, a ver quién rompe el hielo. ¿Nos pasa? No sucede. Ahora la realidad es que la duda en la pregunta de Tomás nos dejó esta palabra de una gran esperanza que tenemos de parte de la respuesta del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Dice: mira, Tomás, y a todos, ¿ustedes quieren saber el camino? Bueno, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Qué hermoso, hermoso es saber esto, ¿no? Qué maravilloso es que nosotros caminamos este camino, que nosotros aceptamos esta verdad y que nosotros vivimos esta vida, porque Él es el camino, es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Allí está, ¿cierto?, la respuesta del Señor para Tomás y para todos los demás. Después de esta conversación, Jesús con sus discípulos llega la hora de la cruz, aquella muerte anunciada, como decía Marcelo, ¿no? Y que no era del todo comprendida, por supuesto, y menos aceptada, que su Señor, que su Maestro, iba a ser muerto en la cruz, iba a ser crucificado. ¿Cómo? Si ellos tenían sueños del reinado de Jesús, tenían sueños de su reinado, que le había dicho, pero había confusión, no había entendimiento pleno de las palabras de Jesús, que las repiten muchas veces en el Evangelio. Por eso, después de aquella vergonzosa muerte de cruz, injusta muerte de cruz, llega la confusión, llega la desesperanza para sus seguidores, se apartan, se van de un lado a otro. Y Cristo le había dicho al Señor:
que una vez resucitado volvería a estar con ellos. Cuando le da la promesa del Consolador, del Espíritu Santo, le dice, volveré a estar con ustedes, y volvió a estar con ellos. Entonces recuerdan, cuando resucita está 40 días, ¿con quiénes? Con los creyentes, no con el mundo, no con los gentiles, con los creyentes. En su ministerio público Jesús hizo muchas señales y muchos milagros, por supuesto, pero siempre esto no fueron para todos, porque el Señor conocía el corazón de las personas. El Señor sabía que aquellos corazones que no estaban dispuestos a seguirle, a aceptarle, no merecían la palabra, no merecían la predicación del Evangelio. No le tiraba perlas a los chanchos el Señor, de ninguna manera. Por eso es notable que una vez resucitado Jesús se aparece solo a los creyentes. Solo a los creyentes. Aquí vimos, con uno de ellos que tuvo duda de la resurrección, que fue Tomás, que no creyó. ¿Y que no creyó por qué? Totalmente la afirmación de su maestro, sí, él creía en su maestro, él creía en lo que Jesús le decía. Pero ¿qué pasaba por su cabeza? ¿Qué ocurría? Que no creyó del todo, que había cierta duda y cierta fe en lo que Jesús le había dicho, y que a veces le resultaba demasiado, tal vez, extraordinario lo que iba a pasar. La resurrección, ¿cómo va a estar? Va a resucitar. O sea, era demasiado maravilloso todo eso, y que quizás lo apoyaba. Podrá ser. Bueno, yo si puede ser, quiero ver algo. Quiero ver algo de esa resurrección. Y me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros también, teniendo la promesa del regreso del Señor, no creemos 100% que pueda venir? No lo creemos. Dudamos. En esa espera, con fe de cada día que debemos tener, no lo tenemos. Esa es nuestra realidad. De muchos, no de todos, ¿no? Quizás nos parece extraordinario también que pueda venir, que va a volver. O nos parece una tardanza, como dice el apóstol Pedro en la carta, de que lo tienen por tardanza. Entonces, no, pero mirá, tantos años, tantos siglos, y no vino. Va a venir ahora. Entonces, no. Quizás venga más tarde, qué sé yo, o más adelante. La duda. Está la promesa. La creemos completamente. Tenemos fe en que el Señor va a cumplir su palabra. Si tenemos fe en que el Señor va a cumplir su palabra, tenemos que vivir cada día esperándolo. Porque dice que puede aparecer en cualquier momento, puede arrebatarnos, ¿no? Jesús desea fortalecer la confianza, entonces, de ellos a través de su misma persona, de su presencia. Por ello, el amor que puso en Tomás fue darle la evidencia de su resurrección, para que Tomás creyera. La fe y la evidencia, por supuesto, que tienen relación para el creyente. Y tienen relación para el creyente. Ahora, la Biblia no nos manda a vivir con fe y con evidencia, o con fe y con hechos, no. No, Romanos capítulo 1, versículo 17 dice que debemos caminar por fe. No dice por hechos, no dice por evidencias. Y cuando nosotros caminamos por fe, aparecen las evidencias, aparecen los hechos, y decimos, caminamos por fe y Dios cumple, y Dios bendice, y Dios prospera, y Dios nos levanta, y Dios nos abraza cuando estamos mal. Esas son las evidencias de que Dios está en nosotros y nos sigue sosteniendo. Y su misericordia no desaparece, y su amor sigue dándonos la fuerza para seguir. Luego Tomás, saliendo de la duda, habiendo recibido la palabra del Señor, va a decir esas palabras que están allí escritas.
Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué palabras, ¿no? Palabras que nos muestra la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús para aquellos que dicen que no es Dios. Aquí está, patente. El Señor Jesucristo era el Señor y el Dios de él. Dios mío y Señor mío. Así fue confirmada. ¿Y por qué? Y por la presencia de Cristo. Por eso debe estar presente, hermano, Cristo en nuestra vida, Jesús en nuestra vida, cada día, cada momento. Debe pasar por nuestro pensamiento y nuestro corazón. Cada momento estemos donde estemos y en la situación que estemos, Él debe estar presente en nuestra barca, en nuestra vida. El Señor allí llama bienaventurados. Ahí me tapa, pero voy a leerlo de acá. En el versículo 29, Jesús les dijo, porque no has visto, me has visto, Tomás, creíste. Bueno, los otros también lo habían visto y habían visto lo mismo. Pero el único que le dijo, mirá, muéstrame, fue él. Pero los otros vieron que tenía heridas. Pero dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué bárbaro. Estamos incluidos muchos. Ojalá todos nosotros estemos incluidos aquí. Bienaventurados somos porque no hemos visto y creímos y seguimos creyendo. La Biblia nos dice que hubo muchos señales y milagros de parte de Jesús. Muchos. Para aquellos que creyeran en él, a él como hijo de Dios. Él se presentó así, enviado por Dios. Si creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. Porque él era Dios en la tierra. Era difícil para los que lo vieron crecer como un niño, correr, quizás jugar con los otros niños, un muchacho con sus padres, un carpintero, trabajando con su papá de carpintero. Este va a ser Dios. Quienes le reconocieron como el Hijo de Dios, como Dios, bueno, allí están. Lo vieron hacer cosas. Después, la señal y los milagros era para que le reconocieran. Pero además dice el apóstol que estas verdades quedaron escritas y que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas para que podamos creer que Él es el Hijo de Dios. Y también el obrar que hizo por nosotros. Nosotros creemos por la palabra, creemos por lo que nos dejaron los escritos, lo que vieron hacer eso a Jesús. Los apóstoles, los seguidores. Por eso creemos. Y si creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna, como dice la palabra de Dios. Tenemos perdón de pecados. Por eso, el que tiene al Hijo, dice el capítulo 5 y versículo 12 de Juan, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo, ¿no? Para aquellos que no creen, a lo mejor, que creen en Dios solamente, no es suficiente. Tienen que tener el Hijo para tener la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y para tener esta bendición de tener el Hijo y tener la vida de Dios en nosotros, debe haber arrepentimiento de los pecados. Debe haber fe en la obra de Jesucristo. Debe haber un corazón que se abra para que Jesucristo entre en nuestras vidas. Y allí debe haber una aceptación de que Él es nuestro Salvador y que es nuestro Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche y podamos crecer en la fe y a veces ante la duda decirle al Señor, mira, te necesitamos, creemos, pero necesitamos que aumente nuestra fe, que nos afirme. Allí está. Dios es el que da la fe. Él nos dio la fe para creer, para ser salvos, pero también nos dio una fe para que nosotros podamos seguir caminando en este mundo por la fe hasta que regrese.
y nos lleve. Y allí nos hace falta más fe, porque le veremos, dice la palabra, tal como es. Oramos. Amado Padre, te damos gracias porque cuánta enseñanza hay a través de Tomás, pero cuánto bien nos hace que él intervino preguntando y tenemos esta frase maravillosa de saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y de saber también, Padre, que hemos aceptado ese camino, esa verdad y esa vida de parte del Señor. Te damos gracias, Padre, en esta noche. Te rogamos que bendiga, Señor, cada familia, cada oyente, Señor, de tu palabra y que tú sigas obrando en cada corazón, Señor, a través del Espíritu Santo, para poder caminar en estos tiempos difíciles. Pero sabemos de que estamos en tus manos, Señor, y nadie nos arrebatará de eso. Te damos gracias por todo y lo pedimos, Padre, en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión miércoles a las 20